Que bueno, buenas tardes, bienvenidos todos, gracias a Dios por estar aquí. Es nuestro último día aquí en Forge, terminamos ya un contrato de 6 meses y vamos a movernos con el favor de Dios. Y bueno, dicho eso, vamos a ver nuestro tema de esta mañana, de este día, el Dios invisible. El Dios invisible es algo que ayer platicamos con los jóvenes, cómo es que en la Biblia o en el corazón de Dios, las cosas que son invisibles llegan a ser más importantes que las visibles, amén, aunque dice la Escritura en Colosenses que todo fue hecho en Cristo y para Cristo, amén, dice sean cosas visibles o invisibles, todo fue hecho por medio de Él y para Él, amén, y algo que tenemos que tener en mente al tratar este tema y al considerar a ese Dios invisible del cual la Biblia menciona 5 veces en el Nuevo Testamento y solo una palabra lo define como invisible, que es que no se puede ver, que no tiene la capacidad de ser visto, o más bien uno no tiene la capacidad de verlo, más bien sería, pero es una sola palabra, la 517. El punto es de que cuando usted, como vamos a ver en este día, lee versículos o pasajes donde la gente tuvo un encuentro personal con Dios, cara a cara con Dios, me refiero a un Daniel, que dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, amén. Entonces es por eso que Él es un Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, y cuya majestad, dice el libro de Job, es terrible. Es algo que nuestra mente no alcanza a figurar siquiera, pero que en la misericordia de Dios nos ha permitido tener un trato, y vamos a ir viendo cómo es que ese Dios invisible, algo que también quiero aclarar porque es algo que a veces cuando uno platica con ciertos jóvenes hoy día, le dicen a uno tu Dios imaginario, ¿eh? Sí, los de universidad, porque es lo que les enseña el sistema. Piensan que es algo, una idea personal, pero es en realidad una enseñanza sistemática. Entonces una cosa es imaginario y otra cosa es invisible, como vamos a ver esta mañana. Y le digo, usted pone en su concordancia el Dios invisible y va a encontrar que aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Dios 4, y esta quinta en Hebreos 11:27, contándolo o narrándolo como una experiencia de Moisés, amén. Es una experiencia de Moisés. Aquí Hebreos 11, recuerde que nosotros le hemos nombrado el capítulo de los héroes de la fe. La Biblia no lo menciona así, pero nosotros nos hemos atrevido a nombrarlo como los héroes de la fe, este pasaje. Y entonces, hablando de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y cuando usted lee el relato allá en Éxodo capítulo 3, usted se va a dar cuenta que cuando es descubierto que Moisés lastimosamente había dado muerte a un egipcio tratando de aminorar la carga, tratando de defender a sus hermanos hebreos, hermanos de sangre, dice que tuvo miedo y huyó. Entonces tenemos que poner atención a los momentos que nos narra la Biblia, porque entonces aquí me está diciendo que por la fe no temió dejar Egipto, pero ese no temió la ira del rey. Entonces en Éxodo 3, en un momento vemos que Moisés huye porque teme al rey, porque teme al faraón, pero algo que está implícito aquí es de que en ese ínter él tuvo un encuentro con Dios. De hecho, si usted y yo analizamos la vida de Moisés, yo lo aprendí así en el instituto y se lo comparto. Moisés vivió 120 años en 3 periodos de 40. Entonces 40 años vivió como príncipe en Egipto, 40 años después de que comete ese error de quitarle la vida a un egipcio y enterrarlo en la arena, lo dice claramente la escritura, no nos esconde nada. Y entonces él termina huyendo, obviamente conoce a Séfora, su mujer, todo, pero él pensaba que, Hechos 7 también nos dice, él pensaba que sus hermanos entendían que Dios los iba a librar por su mano, y sin embargo no era en su fuerza. Pero entonces imagínese usted, póngase en las sandalias de Moisés, pensando en ese error y 40 años con esa carga, y pensando que quizá no iba a haber otra oportunidad para librar a sus hermanos. Usted debe recordar que en la historia de Moisés era un tiempo donde era un plan del enemigo, desde siempre ha hecho lo mismo, de atentar contra la vida de los varones, como en aquel tiempo, se lo puede ver en Éxodo, que el faraón dijo, bueno, vamos a ser astutos con este pueblo de Israel,
y para que no crezca la población sobremanera y viene una guerra, se rebelen contra nosotros y perezcamos, dejemos con vida a las niñas que nazcan y si es varón, échenlo al río, ¿verdad? Y entonces él pasa eso, pero lo que quiero llegar es de que usted sabe que la mamá, Jocabed, lo envuelve, lo pone en una canastilla de juncos con brea y lo pone cerca de donde estaba la hija de Faraón ese día en el río. Y total que termina movida a misericordia y lo prohija, lo adopta. Pero el punto es que, dice la Biblia, cuando fue hecho grande, lo trajo la mamá, Jocabed lo trajo a la hija de Faraón, lo prohijó y le puso Moisés porque de las aguas lo saqué. No es un nombre hebreo propiamente, aunque se le quedó, ¿verdad? Bueno, el punto es entonces que usted puede ver ahí en ese relato cómo esa formación de la madre de Jocabed, usted no sabe, usted y yo no sabemos, la Biblia no entra en esos detalles de qué le enseñó en esa etapa de lactancia, no dice la Biblia qué le enseñó, pero sí nos dice en el mismo libro de Hebreos, dice que él hecho grande, dice, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que él escogió ser maltratado con sus hermanos, con el pueblo, porque algo bien importante que dice el relato, dice, él tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces, imagínese, piensa un poquito en lo que Jocabed, la mamá de Moisés, le ministró en su infancia. Hijo, ahorita estamos siendo esclavos porque nuestro padre Abraham tuvo una duda y a Dios le profetizó a él que íbamos a ser esclavos 400 años, pero que iba a levantar un libertador. No sé si la mamá le inculcó ese libertador puede ser tú, para eso vas a llegar al reino. Y dice Hechos capítulo 7 que Moisés fue preparado en todo lo mejor de la sabiduría egipcia, fue preparado en todo. Y entonces regreso al punto donde esos 40 años donde él huye y dice, bueno, y todo eso que mi madre me había contado, de que Dios nos había prometido la tierra de Canaán, de que él iba a expulsar a nuestros enemigos, y es algo que era una semilla que estaba en su corazón. Entonces, punto 1 de esta tarde, de el Dios invisible, dice nuestro pasaje, ¿verdad? Se sostuvo como viendo al invisible. A la mente lógica es algo inverosímil, ¿verdad? O sea, ¿cómo te vas a sostener en este mundo tangible, en este mundo material, como viendo a un invisible? ¿Y quién es el invisible? Recuerde que en Hechos también cuando Pablo empieza a predicar allá en las regiones de Asia, bueno, en aquel tiempo Asia, había un altar, ¿verdad? En Atenas donde dice al Dios no conocido, por si acaso, ¿verdad? Quizá era la mentalidad de aquella época, no lo sé, pero el caso es de que siempre había un deseo de conectar con Dios, una semilla que estaba ahí, amén. Y entonces llega esta experiencia que tiene Moisés, y entonces él está ahí, está pastoreando, no era un pastoreo fácil, porque recuerda que dice que él pastoreaba las ovejas de Jetro o Jetro, su suegro, en el desierto, y a veces uno no logra ver, le decía el punto 1, que si usted está pasando un desierto, usted tiene que entender que la semilla de Dios está ahí por algo. Usted y yo como padres, como adultos, no podemos desanimarnos quizá al ver que nuestros hijos en su misma naturaleza de infantes son traviesos, corren, gritan, quizá no aprenden, rompen el trabajo manual, porque al final no sabe qué semilla está depositando Dios ahí. Jeremías, al profeta Jeremías le dijeron, despertaré mi buena palabra en ellos y los haré volver. No sabe en qué momento Dios le va a despertar una palabra. Recuerde que hemos en algún momento tratado el tema de las ideas, como una idea es espontánea, ¿no? Usted se está bañando, le llega una idea. Usted se despierta y apenas va a tallarse los ojos, le llega una idea. Pasa por tiene oportunidad de visitar otro estado del que vive, un estado, otro país, se le amplía la mente, ¿no? Y le llega una idea. Bueno, así también es la palabra de Dios. No sabe en qué momento Dios va a activar esa palabra, como con Moisés. Le digo esto porque entonces usted tiene que ver la vida de Moisés, que él está pensando, así que bueno, pues ya pues voy a hacer mi vida familiar, ¿verdad? Aquí con Séfora. Quizá le iba bien porque recuerde que su suegro era el sacerdote de Madián, tenía 7 hijas, tenían ovejas. Dice, bueno, pues ya, de aquí soy, ¿verdad? y tiene a su hijo Gerson, dice, pues soy extranjero en la tierra. Y bueno, él pasa eso. Y vea cómo va avanzando. Le decía que la etapa de la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40, entonces 40 como príncipe, 40 pensando que no era nadie, y luego 40 años, obviamente quizá aquí sea así como Moisés, ¿no? Escribiendo Deuteronomio y el 34:10 de, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. No siento yo que tenga arrogancia, pero al final era un hecho, ¿verdad? Nadie le podía decir que no.
Dice, profeta levantaré a mí de tus hermanos como a Moisés. Entonces Dios lo reconocía como profeta. En los cantos de niños de la escuela dominical lo veíamos como Moisés, el gran legislador, aunque no fue él quien hizo las leyes, no simplemente él escribió el dictado, ¿verdad? Las 10 tablas, bueno, los 10 mandamientos de las tablas escritos por el dedo de Dios, y los otros mandamientos, los otros 613, o los otros 603, dictados, ¿verdad? Escribe, le dijo Dios. Entonces, por eso, vea entonces toda esa formación de Moisés. Te voy a llevar, que estudies allá. Obviamente entendemos que si él aprendió la escritura egipcia, cuando sube al monte esos 40 días con Dios, entonces también tuvo que aprender la lengua hebrea, ¿amén? Usted lo puede ver en el Salmo 119, es un acrónimo, y cada cierto bloque de versículos usted va a encontrar de Aleph, Bet, y así, de la A a la, ¿cuál es la Aleph y la Taf, verdad? De la Aleph y la Taf. Entonces ahí usted lo puede ver, porque dice que era en lengua aramea y así hablaba. Él tuvo que aprender no solo el idioma egipcio, sino, no sé si su mamá le enseñó, no lo sé, no da detalles en la Biblia, estamos especulando, pero llegamos al punto donde Moisés dice que no hubo otro profeta como él. Y es lo que le quiero compartir esta mañana, ¿verdad? El Dios invisible, porque todos vamos a atravesar algún desierto en nuestra vida, ya sea que nosotros lo busquemos, puede ser que el Espíritu nos lleve al desierto, o como vamos a ver, aún en el plan de Dios, llegan desiertos a nuestra vida donde Dios nos lleva como a Jesús para tener un encuentro con nosotros. Dios nos lleva y siempre nos va a estar enseñando. Lo vamos a ver más adelante, amén. Entonces quiero que vea por qué dice la Biblia en Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y nos dice que no temió la ira del rey, pero en Éxodo capítulo 3 dice que él huyó de Egipto porque temió que esto había sido descubierto y se querían vengar. Pero entonces vea un poquito de la naturaleza y del carácter de Moisés aquí en Éxodo 3. Dice el verso 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Recuerda entonces 40 años pastoreando ovejas en el desierto, pasando las noches, etc. Y de repente algo inusual en la vida de Moisés, ¿no? Le digo una idea, algo que sale de lo convencional, de lo común, de la rutina, ¿no? Y entonces ve una zarza ardiendo pero que no se consume. Y entonces Moisés dice, yo iré y veré esa gran visión. Entonces ten en mente que comenzamos con el pasaje que dice Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Entonces algo que tenemos que aprender aquí, porque recuerde que Dios le dice claramente, mira, cuando hablé contigo en el monte, no viste ninguna imagen, no viste ninguna imagen, ciertamente veías la nube, veías el fuego, oíste los truenos, los relámpagos, pero no viste ninguna imagen. Entonces le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Qué le quiero decir? Que Moisés no terminó adorando la zarza, porque entonces por eso dice, se sostuvo como viendo al invisible, es decir, se acerca a un arbusto que él puede ver que se está ardiendo en fuego, pero no se consume, pero él en su mente, en su corazón, en su espíritu, él dice, pero yo sé que este no es Dios, ¿no? No es el Dios arbusto, el Dios del fuego, no. Me está hablando a través de este medio, pero sé que Dios es más grande que lo que yo puedo ver. Y por eso le quiero compartir que entendemos por qué Hebreos dice que Moisés dice se sostuvo como viendo al invisible. Él estaba claro de que lo que él tenía entre sus ojos, eso no era Dios. De que la nube no era Dios. Que él estaba ahí. En la nube sí. Que él estaba en el monte sí. Pero sabía que eso no era. ¿Sí me estoy explicando? Bueno. Entonces aquí le comentaba que tiene que ver cómo Moisés, él tenía esa curiosidad, si lo quiere ver así, ¿va? Él era alguien que le gustaba aprender, alguien que tenía iniciativa. Me recordaba cuando leí este texto, mi pastor nos enseñaba que Moisés fue un visionario, porque un visionario es el que va y verifica, ¿va? No es alguien que tiene solamente una idea, sino que dice, me levantaré y voy a ver, yo voy a ver, voy a corroborar. Y que es también como la naturaleza de Dios, ¿va? Cuando va a ejecutar un juicio sobre Sodoma y Gomorra, desciende personalmente y dice, voy a ver si el clamor que ha subido delante de mí es así como ha llegado a mis oídos, y es así, entonces voy a tomar cartas en el asunto, ¿no? Le dicen a Abraham. Bueno, es algo que tiene Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Le comentaba que todos vamos a experimentar desiertos en nuestra vida, ¿amén? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que cómo nos vamos a sostener, porque hay veces que no tenemos el ánimo, las ganas, la fuerza, hay veces que realmente nuestra situación la platicamos, la podemos compartir con nuestro mejor amigo y efectivamente no tiene una salida, no tiene una solución fácil, ¿verdad?
estamos muy a la deriva, así, bueno, tu solución depende de cómo reaccione la otra persona, de esta variante, por eso a mí me gustan las matemáticas. No las domino, pero entiendo que dominan el mundo, porque entonces tienen las variantes, hay constantes y hay variantes de la ecuación. Y entonces esas variantes, híjole, son las que a veces nos tienen con ansiedad. Pero el punto es que en nuestra vida nosotros podemos hacer también como hizo Moisés. Amén. Nos podemos sostener como viendo al invisible. Quiere decir que a veces que no vamos a ver a Dios. No sé, los jóvenes ayer que veíamos como dice la Biblia de los caminantes de Maús, que entonces dice que cuando Jesús bendijo y partió el pan en la mesa con ellos en el momento de comunión, le reconocieron, es el Señor, y desapareció de su vista. No le vieron más, pero hoy les quedó algo y dice, es que por eso ardía mi corazón. Y por eso entonces a esa hora, aunque era tarde, se levantan y van a dar testimonio de que vieron al Maestro resucitado. ¿Ven? Entonces es lo mismo. ¿Qué le quiero decir? Que hay momentos en nuestra vida en que no vamos a ver a Dios. No lo vamos a ver. En la enfermedad, no lo vas a ver. En un problema económico, quizá no va a llegar la solución. Quizá a ti te toque la eviction, ¿verdad? Que el desalojo, qué sé yo. No quiere decir que Dios no esté contigo. Ni que Él sea un Dios irreal o imaginario, como dicen los jóvenes. Pero entonces uno dice, la Biblia, tengo que sostenerme como viendo al invisible. Yo sé que Dios es más grande que este problema. Yo sé que Dios quizá pueda dejar que pase ciertas cosas, pero al final no me va a dejar, porque dice el Salmo 148 que aun cuando yo descendiera al Seol, dice, aún ahí me sostendrá tu mano, me asirá tu diestra. Ese es el amor y el poder de Dios, de que aun cuando andemos en zona de muerte, librarnos de todo mal. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Tenemos, entonces le digo, puede ser que no lo va a ver, como le dijeron a Abraham. Abraham le dijeron, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, sale de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde, Señor? A la tierra que te voy a mostrar, tú dale. Cuando le piden a Isaac, Abraham, toma a Isaac, tu único, tu hijo a quien amas, ve al monte que te voy a decir, y 3 días va caminando Abraham. Dice, ¿cuál será el monte? Pero es que entonces viene a colación que hay cosas que a veces no se ven en nuestra vida, pero que terminamos haciendo las obras de Abraham. Amén. Porque entonces dice, aunque la fe es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves, dice, por la fe Abraham salió. No siempre uno tiene claro. Como aquí voy a hablar de naturaleza biológica, ¿no? Los hombres a veces somos un poco más relajados que las mujeres. A las mujeres les gusta tener el control. Les gusta controlar todo, la agenda, los minutos. Y también cuando algo se sale de lo que está planeado, les cuesta ajustarse. En general, ¿no? No digo que todas, en general. Pero entonces le digo esto porque Abraham, o sea, quizás Sara le preguntaba, ¿y dónde vas con el niño? ¿Y qué vas a hacer? No sé. No lo sé. Solamente sé que Dios me dijo, salte y te voy a decir que monte y me lo voy a llevar, ¿no? Oye, Abraham, ¿y a dónde vamos a ir? Yo no sé. Yo nada más Dios me dijo que dejáramos la tierra y la parentela y tú sígueme. Son obras de fe. Y yo le digo, o sea, que aunque usted no reciba la respuesta en medio de su necesidad real, porque el problema es la realidad. El problema es la realidad que enfrentamos. Y entonces es por eso que a mí me gustaba mucho cómo era uno de los pastores que decía su realidad en Dios, ¿verdad? Señor, la realidad la voy a enfrentar. Pero permíteme, como le pasó a Moisés, sostenerme como viendo al invisible. Yo sé que tú estás allá, del otro lado. Como cuando los hijos van creciendo, ¿verdad? Y uno los deja en su primer día de escuela. Les ayuda mucho cuando son niños de iglesia, porque uno los trae desde el cunero, ¿verdad? Desde el cunero, lo deja y el niño ya sabe que a lo mejor el primer día costó trabajo, pero él ya sabe que va a ir, va a tomar su clase, se va a divertir, va a jugar, va a dormir, va a comer, pero que papá y mamá van a regresar por él en cierto periodo de tiempo. Quizá el niño no alcanza a ver cuánto tiempo es, ¿verdad? El tiempo que está ahí, pero sabe que su papá y su mamá van a volver. Y entonces quizá usted, si es de iglesia como yo, le ha pasado que igual cuando nuestros hijos fueron a la escuela no les costó trabajo a llorar ahí en la puerta de no me dejes, porque están acostumbrados a, ¿vas a regresar por mí? Sí, voy a regresar por ti, ok. Y sabe que uno va a regresar por él. Bueno, es lo mismo. No vamos a ver, pero tenemos la seguridad de que debe estar ahí del otro lado. Amén. Ahora mire, quiero decirle que aquí fue el comienzo, o sea, ¿por qué Moisés se pudo sostener como viendo al invisible, al Dios invisible? No vamos a entrar mucho en detalle, en mucha profundidad, porque pues obviamente es profundo, ¿verdad? Dice su eterno poder y deidad, entonces tendríamos que hablar de lo que hace a Dios ser Dios, ¿verdad? La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la santidad, la justicia, las cosas o las características de su personalidad, de su carácter que comparte con nosotros, el amor, la justicia, la santidad. Su gloria no la comparte. La eternidad es algo que solamente a Él le corresponde.
Esas cosas son las que hacen Dios, por eso dice su eterno poder y deidad, dice Romanos, son visibles a través de las cosas creadas, ¿no? Tiene que haber un diseñador, un creador, como todo es tan perfecto. Y no tenemos que entrar mucho en el asunto. Es como si usted trajera no sé cuántas piezas conforman un reloj y agitara una caja de zapatos y lo aventara y cayera. No va a quedar un reloj armado marcando horas, segundos, minutos, los que traen la fecha, ¿va? No sería eso. Se necesita un diseñador, una mente detrás de todo. Es lo que está diciendo ahí Romanos. ¿Va? Su eterno poder, deidad. Habla de Cristo y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Pero entonces le digo todo esto porque para poder sostenernos como viendo al invisible, vea cómo Moisés fue avanzando, ¿no? Moisés fue avanzando y dice, ok, ¿hoy qué toca, Señor? Bueno, no le dijo así al Señor, ¿no? Imagínese su mamá Moisés, yo te estoy criando, o sea, imagínese a Jocabed, ¿no? Te estoy criando, pero tú vas a entrar al palacio. La hija de Faraón, la princesa, te adoptó, te estoy criando, vas a ir, vas a aprender, y el niño captó, ¿verdad? Como igual un Daniel, como igual un Samuel, imagínese qué tan pequeño podría ser de ser destetado, ¿no? 4 o 5 años, dicen los estudiosos. Hijo, vas a estar aquí con el sacerdote, no me vas a ver, te voy a venir a ver cada año. ¿Está bien, mamá? Y crecer en el templo. En este caso Moisés creciendo en Egipto. Pero con esa semilla que su mamá había puesto. Y entonces le digo que él era curioso y entonces ve la zarza y va y tiene un encuentro con Dios y entiende que Dios no es el fuego, que Dios no es la zarza, que hay algo detrás de eso. Entiende la santidad porque Dios le dice a Moisés, quita las sandalias, entonces porque el lugar que estás pisando, tierra santa es, ¿no? Y se quita las sandalias, él aprende a estar humillado delante de la presencia de Dios, pero vea cómo en ese trato que va teniendo, porque ahí tiene un diálogo con Dios, ¿verdad? Mira, te he escogido para que vayas, Señor, no hay quien más mande, Señor, porque mira, yo soy torpe del habla y pues él a lo mejor todavía tenía ese miedo en su corazón, pero entonces por eso Hebreos decía, no tuvo miedo de la ira del rey, por ese encuentro con Dios. Por eso que se sostuvo comiendo la invisible. Hay cosas que en nuestra vida en algún momento hemos tenido miedo, pero después de que Dios nos diga, voy a estar contigo, lo vas a pasar, pero voy a estar contigo. Amén, Señor. Dice que esa fe, dice, ya no tuvo miedo de la ira del rey. Amén. Entonces imagínese usted, yo me recuerdo, ahora que tuve una cirugía en mi piel, yo nunca había pasado por una anestesia general, así de esas de gas. Yo pensaba, dijo, ¿qué tal que ya no regreso de la anestesia? ¿No? Para los que han pasado muchas cirugías, pues es como si nada, ¿verdad? Ya la segunda fue más relajada. Pero la primera así de, ay, Señor, ¿verdad? ¿Qué tal que no regreso? Bueno, el punto es de que cuando ya Dios le dice, yo voy a estar ahí, o sea, sí vas a pasar, sí te van a abrir, te van a quitar tantos metros de intestino, qué sé yo, cuál sea su cirugía, las que son en la cabeza, ¿verdad? Las que son en el corazón. Le comentaba a mi esposa que, bueno, ahora gracias a la tecnología y a los videos, yo no sabía, mis respetos para los cardiólogos, vi el video de unos cardiólogos que los que se dedican a hacer cirugías de corazón abierto entrenan con un aparatito que no deja de moverse. No voy a creer que cuando es una cirugía corazón abierto cortan y hacen todo platicando. No. No deja de moverse el corazón, palpitar. Entonces se mueve y tienen que tener el pulso y el tacto para hacerlo. Bueno, entonces lo que le quiero decir es que esas operaciones complicadas, ya cuando Dios le dice, yo voy a estar contigo, no temas, si vas a pasar, no te preocupes. Amén, Señor. Imagínense a un Jesús. No le contesta, no pasó de él la copa. Pero sí dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente. Amén, Padre, yo sé que siempre estás conmigo. Y cuando está en la cruz, ya se lo he explicado, lo que dicen los teólogos de la unión hipostática, como Dios no puede morir, se separó el Padre, y es cuando Jesús clama de ¿por qué me has abandonado? Amén. Entonces Jesús mismo lo pasó. Pero entonces quiero que vea que esa búsqueda de Dios, lo que le quiero decir, lleva a Moisés aquí al relato de Éxodo 33, 17. Dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Este pasaje debe de estremecernos, porque si usted y yo no hemos sido gente que tenga experiencias con Dios, experiencias sobrenaturales con Dios, no hemos visto ángeles, no hemos hablado con la naturaleza, ¿no? Con el sol, con la tormenta, es porque no lo hemos pedido. Como el Señor Jesús decía, hasta ahora no han pedido nada, pidan para que reciban, en mi nombre obviamente, dice el Señor. Pero entonces, ¿por qué usted y yo no hemos tenido experiencias? Debemos analizar un poquito y ver, ¿será porque no lo he pedido? Y si no lo he pedido, ¿será porque no lo creo? Dios en su misericordia hay gente que
en algún momento de su vida, quizá es su experiencia, que le ha dicho a Dios, Dios, si en verdad existes, sácame de esta, líbrame de esta enfermedad, haz esto. Y Dios de su misericordia, en muchos casos que yo he oído, de gente no de iglesia, gente del mundo, Dios les ha contestado. Es que me sonreí porque me acordaba de la película de Forrest Gump, ¿recuerda? Cuando el teniente Dan está en el mástil más alto, en medio de una tormenta, y dice, el relato de Forrest, dice, y el capitán le dijo, así es todo lo que tienes, ven por mí. Y si Dios lo escuchó, dice, tuvo un encuentro con él, después, en medio de la tormenta. Por eso me reía yo, pero a veces así en nuestra vida también, ¿no? Entonces no lo hemos pedido, o qué tal que no lo creemos, ¿no? Así como venimos a la iglesia y no va a pasar nada. Nos agarran temporadas así, ¿no? Como cuando quizá uno en algún momento, cuando uno era un poquito más joven, uno iba a la iglesia con esa expectativa de hoy me va a hablar Dios, ¿no? Y no era necesariamente la predicación, era la alabanza, era la palabra de un hermano que se acercaba, hermano, el Señor me dijo que te diera esto. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo gracias a Dios lo he experimentado para dar y para recibir, amén. Así de, hermano, es que Dios me dijo que te diera esto, y quizá fue un día que ese día se iba a regresar caminando porque no tenía ni para el camión. Y el Señor en su misericordia, y a eso me refiero, uno iba con esa expectativa de qué va a hacer Dios este día. Pero ¿qué pasa cuando el peligro de envejecer? Porque no crea que porque uno tiene experiencias, Moisés no entró a la tierra prometida, le quiero decir. Entonces las experiencias que uno tiene, en algún momento uno tiene, Pablo le decía a Timoteo, no descuides ese fuego del don que hay en ti, avívalo, avívalo, no lo descuides, porque si lo dejas apagar puede ser solamente una brasa, y va a humear, pero ya no va a calentar, ya no va a tener fuego en sí mismo, amén. Entonces lo que le quiero decir es que Moisés dice, ¿por qué se sostuvo? Porque él no solamente se acercó cuando Dios se le manifestó y se acercó y vio y tuvo un diálogo con Dios, sino que cuando él tuvo oportunidad, que Dios le dijo, te amo, me has hallado gracia a mis ojos, Moisés bien listo, ¿ah? Si ha hallado gracia a tus ojos, te ruego, o sea, no con falta de respeto, ¿ah? Te ruego que me muestres tu gloria, Señor. Quiero conocer un poquito más de ti, Señor. ¡Wow! O sea, son cosas que a Dios le sorprende, porque a mí me llena leer, tiene que leer usted la vida de Moisés, porque en algún momento de su vida platicaba con mi hija acerca del suicidio, ¿va? A veces son cosas, pensamientos que llegan. Moisés fue uno que le dijo a Dios, Dios, si he dado gracia a tus ojos, quítame la vida, porque ya no puedo. Obviamente uno no va a tomar una decisión así, se la va a dejar a Dios. Pero Dios lo que le quiso es que yo veo, y yo sé que va a dar cuenta de mis palabras, pero tanto con Elías, con Moisés, yo veo que Dios no se ofende que tú le digas, Dios, quítame la vida. No se ofende. Pero el punto es de que si uno tiene esa hambre de Dios como Moisés, le va a mostrar su gloria, ¿no? En ese momento no le quitó la vida a Moisés, pero le permitió avanzar más. Un Elías que le dijo, ya basta ya, Señor, no soy mejor que mis padres, lo terminó arrebatando en un carro de fuego. Entonces, si usted hoy tiene ese tipo de pensamientos, le animo a que platique con Dios. Porque entonces quiere decir, o yo veo en la Biblia, que Dios tenía algo más grande que lo que estaba pasando en ese momento. Simplemente Él entiende, Dios entiende los motivos por los cuales llegamos a pensar, a la edad que sea, ¿va? Porque hoy día, tristemente, es desde niños, adolescentes, no hay jóvenes y adultos, no hay algo que diga a este grupo no le va a afectar, no, a todos nos llega, a todos nos llega. Pero que entonces viendo a Moisés como él, cuando tuvo oportunidad de conectar con Dios, de tener un encuentro con Dios, de que Dios lo llamaba, entonces él le pedía, muéstrame más. Recuerda que Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Entonces, ¿qué hambre tiene usted? ¿Y qué hambre tenemos usted y yo de Dios? Porque es bien bonito decir, pues sí, se sostuvo como viendo al invisible, yo necesito sostenerme como viendo al invisible, ¿y cómo le hago? Bueno, Moisés tenía hambre y se lo manifestaba a Dios. Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? Respete a Dios, pero no tenga miedo de preguntarle, ¿va? O sea, Señor, ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? Porque la gente que tuvo una comisión de Dios, obviamente le digo, no le va a faltar respeto a Dios. Un Gedeón. Ok, Señor, me voy a ir a enfrentar a un ejército de 300 tantos mil, ¿verdad? Está bien, nada más, no me lo tomes a mal. Quiero estar seguro, ¿verdad? Que el vellón se ponga así. Sé que otros predicadores han hablado de que no tentes a Dios. Lo entiendo. Pero lo que quiero decir es buscando esa comunión con Dios. Es un corazón sincero, ¿verdad? No es así como poniendo a prueba a Dios y a la vez de te engañé. Dios lo sabe. Es sincera el hambre, ¿verdad? Señor, muéstrame cuál es tu nombre. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, ¿cómo voy a ir con Faraón? ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara, pues órale. Señor, aquí viene el ejército enemigo, ¿y por qué clamas a mí? Párate delante del mar y dile al pueblo que marche, extiende tu vara.
Ah, sí, Señor, ¿verdad? Eso tenía que hacer. Dios le fue, o sea, no tuvo temor de preguntarle y Dios le contestaba. Pero entonces vea, es lo que le quiero decir, cómo nos vamos a sostener en medio de situaciones difíciles de nuestra vida, que todos vamos a pasar, todos, a cualquier momento, jóvenes, adolescentes, todos. Tenemos que tener hambre de Dios. Tenemos que ser gente que le pida a Dios, Dios, muéstrame tu gloria, Dios, vengo sin ganas. Y a veces yo le he dicho al Señor, a veces, Señor, yo no te quiero ofender con esto que voy a decir, pero es lo que, es la realidad, o como decimos los chilangos, es la neta, Señor. Hoy no tengo ganas de estar aquí. Hoy no quiero hacer esto. Pero realmente tengo hambre, tengo necesidad de ti. Y Dios, en este pasaje, Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Me has pedido eso? Entonces vamos a ver vea lo que Dios le contestó. Éxodo 33:20, dijo Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Le digo, usted lee un Daniel que dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Es majestuoso. Cuando Dios quería encontrarse con su pueblo, lo preparaba 3 días. Dice, Moisés, dile al pueblo que se prepare, porque en 3 días voy a descender y yo no quiero hacer estragos en medio del pueblo. Mi santidad los va a matar. Y tenían que prepararse y santificarse, abstenerse de mujer, abstenerse de ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces estaban listos para cuando el Señor descendía, estaban listos, y dice el pueblo tan tremendo era lo que se veía, dice Moisés, estaba espantado y temblando, dice la Biblia, y el pueblo también dijo, no, que no nos hable más Dios, que le hable a Moisés, porque dice, era majestuoso, era impactante todo lo que ellos estaban viendo, experimentando. Pero entonces aquí le dice Dios, no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. ¿Recuerda que el Salmo 91 lo escribió Moisés? Le digo porque entonces un personaje que usted va a ver que constantemente dice, llévame a la roca que es más alta que yo, me sacó y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, fue precisamente David, que cantaba y componía salmos. Pero entonces en los salmos se incluye el salmo de Moisés, siervo de Dios, dice así, el 91, y Moisés tuvo esta experiencia de que Dios le dijo, mira, no vas a ver mi rostro, pero vas a estar sobre la peña. Amén. Entonces el lugar donde Dios mismo le dijo a Moisés, aquí vas a estar seguro. Aquí vas a poder conocer mi gloria. Aquí vas a poder tener experiencias sobrenaturales conmigo. Aquí en la peña, mire, siga leyendo. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura. O sea, ya no en la peña, sino en una hendidura de la peña, perdón. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero vea qué osado Moisés, ¿verdad? Señor, muéstrame tu gloria. ¿Usted se lo ha pedido a Dios? Si no lo ha experimentado, me atrevo a pensar que no. Usted y yo, para que no se sienta mal. Si no lo hemos experimentado, es porque no se lo hemos pedido a Dios. Ahora, sepa que la Biblia no se contradice. Bueno, entonces, ¿sí vieron a Dios o no vieron a Dios? El apóstol Juan dice, Juan 1:18, y a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo digo que cuando usted pone Dios invisible, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Amén? Dice que al Padre le plació que en Él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero también por eso dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo, porque pues sí, pues Jesús, como Dios, ¿cómo no iba a poder, ¿verdad? Se despojó a sí mismo de toda divinidad. Y entonces así como nos da dones, Él se movió en los dones. Así como cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿hace cuánto que estoy con ustedes y no me has conocido? Y no está hablando de algo físico, porque Pablo dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no le conocemos de esa manera. Por eso en el Apocalipsis dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, ya no lo reconocía igual. Alguien que caminó 3 años con él, dice, ya no lo veía yo igual. Ya lo veía de esta forma, era semejante a esto, era semejante a un cordero inmolado. Pero el punto es, dice, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ven? Entonces cuando Moisés tiene un encuentro, cuando vienen a hablar con Abraham, ¿verdad? Dice que 2 varones y 3 varones, uno de ellos entendemos que era Cristo, ¿verdad? Y ahí ya es un conflicto teológico, ¿verdad? Que si el ángel de Jehová es el mismo, que si es otro. Aquí la Biblia está diciendo esto, que Cristo es el que ha dado a conocer al Padre. ¿Amén? Y entonces quiero darle esperanza, porque mire, Génesis 32:30 no solamente Moisés, ¿verdad? Obviamente Dios mismo dijo, con Moisés se va a hablar como con un amigo, cara a cara. Pero Génesis 32:30 recuerda que Jacob era alguien que buscaba la bendición y antes de encontrarse con su hermana Esaú llega a un lugar llamado Peniel y le dice, llamó Jacob
el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y es algo que hemos compartido cuando usted ve de los seres vivientes que tienen 4 rostros, ¿verdad? Cara de buey, cara de hombre, cara de ángel, cara de águila. Cada uno es una personalidad diferente. Pero el punto es que precisamente por esto esta palabra Peniel o Panim, ¿verdad? Es la palabra rostro. Dice que el Señor alce sobre ti su rostro, su Panim, y tenga de ti misericordia. El hebreo no solamente es rostro, sino que se refiere al estado de ánimo. En el rostro se ve cuando uno está feliz, en el rostro se ve cuando uno está enojado, en el rostro se ve cuando uno está hambriento, enfermo, etc. El rostro manifiesta el estado de ánimo de todo el cuerpo, amén. Entonces por eso que Jacob, en ese encuentro que tiene con Dios, dice, tuvo que enfrentar a Dios. Dios, piénselo hacia su vida. Si yo tuviera que enfrentar tu rostro hoy, ¿cómo está tu rostro hoy? Hacia mí, ¿no? ¿Me verías molesto? ¿Me verías con agrado? ¿Me verías con misericordia? ¿Me verías neutralmente? Pero el punto es de que no tenemos que tener miedo de enfrentar. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Señor, yo no puedo ver tu rostro. No puedo verlo y vivir, le dijiste a Moisés. Pero a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, entonces sí puedo tener un encuentro con Dios, un Peniel. Decir, Señor, ¿cómo está tu corazón hoy para conmigo? ¿Estás enojado? ¿Te ha agradado? ¿Cómo está? Y si Dios en su misericordia, que obviamente Él es misericordioso, nos contesta, entonces va a pasar esto, lo que le pasó a Jacob. Recuerda que Jacob es usurpador. Pero él no pudo esconder nada, decir, Señor, un usurpador. Vengo a enfrentar tu rostro, si estás molesto, porque me robé la bendición, porque mentí, porque fue lo que hizo Jacob, por engañar a mi padre, qué sé yo. Pero entonces dice el Señor, muy bien, has luchado que del lado de Dios has prevalecido, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y dice él, vi al Señor cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Pero no solamente él, mire, Jueces 22, de donde Dios nos dice que él es Jehová Shalom, es el nombre de un altar. Jehová Shalom en Jueces 6 lo puede ver. Dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Usted puede seguir leyendo en Jueces capítulo 6. Y Dios le dice, dice, no morirás, no morirás. Y entonces le dice Gedeón, Jehová Shalom, es mi paz. Entonces vea cómo sostenerse como viendo al invisible no solamente es enfrentar el rostro de Dios, sino que también es estar en paz con Él. La cuentas con el Señor, mira, sé que te hice enojar por esto, sé que te decepcioné con esto otro, sé que me está costando trabajo esto, sé que mis pensamientos, si te dijera que tengo toda la fe para mover montañas, tú sabes que no es así, Señor. Y que tú amas la verdad en lo íntimo, dice tu palabra. Es que hoy vengo a decirte la verdad. Pero entonces, que podamos enfrentar como Gedeón, es decir, vi al Señor cara a cara, o sea, yo le puedo decir las cosas de frente, y Dios me dijo, no morirás, estamos en paz, y puso el nombre del altar, Jehová Shalom. Es algo bien interesante, porque le he comentado que un rabino decía, claro, como a Dios no lo vemos cara a cara, no lo vemos a los ojos, es por eso que nos es tan fácil pecar y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Porque si tuviéramos que disculparnos ante Él, enfrentarlo así, que nuestros sentidos pudieran percibirlo, obvio que no sería nada agradable, ¿verdad? Otra vez te hice enojar, Señor, otra vez lo mismo, es como que quizá no nos diga nada, pero en el rostro se ve todo. Bueno, el punto aquí es estar en paz. Y vamos terminando, mire. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Mira, al pueblo de Israel le dijo Ezequiel 20:35, os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros. Pero vea cómo, cara a cara. Entonces yo no sé qué desierto está enfrentando hoy en su vida, legal, de salud, familiar, de relaciones. Pero entonces en medio del desierto, así como Moisés tuvo un encuentro con Dios, ese encuentro lo llevó a enfrentar todo lo demás que tenía que enfrentar y se sostuvo como viendo al invisible. Tenía enemigos que lo querían matar. Y Eliseo ya no temió la ira del rey. Un Jesús que tenía detractores que en su cara le decían, tú no eres hijo de Dios, eres un farsante. Bueno, yo no sé si así le decía el Señor Jesús, pero ¿qué les decía? Crean la palabra, crean las obras, crean el testimonio del Padre. No, tú no eres hijo de Dios. Bueno, pues di lo que quieras. Y dice la Biblia que el mayor testimonio fue su resurrección. Amén. Bueno, aquí el punto es de que si estamos atravesando un desierto, entonces dice el Señor, ok, cara a cara, el invisible. ¿Quieres tener
experiencias sobrenaturales, quieres tener un encuentro con el invisible, quieres que te sostenga el invisible. Las cosas que no se ven son eternas, dicho sea de paso. Entonces tienes que enfrentarte, ¿va? Tener un encuentro cara a cara. Y no solamente un encuentro, o sea, como, ¿y cómo sería ese encuentro? Bueno, 2 Corintios 3:18, terminamos. Dice el apóstol Pablo, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le digo, las cosas invisibles, ¿verdad? Hay cosas que entonces se manifiestan a través de obras, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone la vida por sus amigos. Entonces hay cosas que no se pueden ver. Literalmente no puedes ver el amor, ¿verdad? Pero entonces son las obras. No sé si me estoy explicando. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos un encuentro con el Dios invisible? Bueno, que se va a ver a través de nuestras obras. Y que hay cosas que uno no va a ver, como la disciplina. Dice, la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero lo visible, eso es lo invisible, pero lo visible es que a la larga da un fruto apacible de justicia. ¿Ven? Entonces tenemos que poder llegar. Y como le digo de Moisés, no tener el miedo, ¿no? De poder decirle a Dios, Dios, yo tengo hambre de ti. Yo quiero conocer más. Muéstrame algo. Muéstrame algo, llévame donde tú estás. Yo no sé si Pablo lo pidió, pero, o de consuelo, de que estaba medio muerto, se lo llevaron al tercer cielo. Dice, me mostraron cosas que no es dado hablar con palabras inefables, no lo puedo expresar con palabras humanas. Pero eso no solamente es para un grupo selecto, bueno, sí lo es, pero lo que quiero decir es que es para todo aquel que tenga hambre y sed de Dios. Amén. El que podamos sostenernos, porque todos vamos a pasar situaciones difíciles, va a depender de cuánto deseo, cuánto anhelo, cuánta honestidad, cuánta sinceridad con Dios podemos tener para poder decirle, Señor, esta es la realidad, y tener ese encuentro cara a cara como lo tuvieron los personajes que le mencioné, pero poder estar en paz con Él. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad y por esta palabra, Señor. Yo no sé lo que estén pasando los que están escuchando este mensaje, tú lo sabes. Tú sabes también la respuesta que ya tienes para cada petición expresada, presentada delante de ti. ¿Quién no la va a recibir, Señor? Pero no con eso significa que tú no estás al pendiente, que no te interesa, que no tengas el poder de intervenir. Lo que sí queremos decirte es que nos permitas, así como Moisés, que dice que se sostuvo como viendo al invisible, que también tú nos permitas, Señor, aunque tú eres espíritu, no te podemos ver, Señor, que podamos sostenernos, que podamos ser sostenidos por tu mano. Padre, que quites todo temor de enfrentarte a ti, porque una cosa es enfrentar al prójimo, a la persona que vemos delante de nosotros, pero otra cosa es que a veces también tenemos miedo de enfrentarte a ti. Tenemos miedo de decirte, miedo, tú lo sabes, de ofenderte, ¿va? No queremos eso, no queremos ofenderte, pero tampoco queremos mentirte, engañarte ni tentarte. Simplemente en esa honestidad, enfrentar tu rostro, Señor, y si tú tienes misericordia de nosotros en este día, en esta mañana, que podamos a partir de hoy, Señor, tener esas experiencias sobrenaturales. Ciertamente Moisés atravesó cosas difíciles en el desierto, enemigos que enfrentar, etcétera, pero al final él pudo sostenerse como viéndote a ti, aunque no te veía literalmente, siempre. Los momentos que tuvo de encuentros contigo fueron suficientes para sostenerse en medio de la prueba, de la debilidad, de la adversidad, y llegar a ser un hombre que reflejaba tu gloria, un hombre que tenía que cubrirse porque resplandecía su rostro como el tuyo, Señor. Es lo que queremos esta mañana, como un deseo, como un anhelo del corazón. Ayúdanos y guíanos, Padre. Y te damos las gracias por todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Nos pedimos de la transmisión.